Antes de Xbox, antes de PlayStation, antes de que los videojuegos fueran una industria de miles de millones de dólares, hubo una consola que literalmente cambió todo. Y lo más loco de la historia es que estuvo a punto de no existir, porque cuando nació, el mundo ya había decidido que los videojuegos eran una moda pasajera que debía morir. Para entender el éxito de Nintendo, primero hay que entender el desastre que heredaron. 1983, los videojuegos estaban en caída libre. Pero no era un bache, era un colapso total. No solo eran juegos malos, era inundación de basura. En esa época, si ibas a una tienda encontrabas cartuchos de Atari junto a los cereales o a la comida para perros. Literalmente, cualquier empresa, desde marcas de comida rápida hasta fabricantes de neumáticos, estaban sacando su propio videojuego, solo por subirse al tren del dinero fácil. Esto destruyó el valor de todo. Los cartuchos que antes costaban $40 terminaron en cajas de liquidación por 99 centavos. La gente perdió la confianza. Habían comprado juegos mediocres una y otra vez, hasta que el mundo simplemente dijo, ya no vale la pena. Y entonces llegó ET para el Atari 2600, un juego hecho en solo 5 semanas para aprovechar el éxito de la película. Fue el símbolo de un sistema roto, incompleto, frustrante y confuso. Millones de copias terminaron enterradas en el desierto de Nuevo México. En ese momento, las tiendas juraron nunca más volver a vender videojuegos. El muro que Nintendo tendría que derribar después era literalmente gigantesco. Mientras el mercado americano moría, en Kioto, Japón, Nintendo estaba jugando otro juego. Ellos no buscaban ser los más potentes, querían ser los mejores. Así nació la Famicom. Nintendo usó el procesador 6502, el mismo que movía a la Apple II. No era tecnología del futuro. Era tecnología que sus ingenieros sabían exprimir al máximo. Todo esto para que sus juegos se sintieran fluidos, rápidos y vivos. Pero el inicio fue un campo de minas. Poco después del lanzamiento, descubrieron un fallo técnico que congelaba las pantallas. Nintendo lo pudo haber ignorado para no perder dinero, como lo hacían todos. Pero Hiroshi Yamauchi, el presidente de la compañía, tomó una decisión histórica. Recuperaron cada unidad vendida, perdieron millones, pero compraron algo que el dinero no puede pagar: la lealtad absoluta de sus clientes. Esa nueva versión de la Famicom no solo funcionaba, los controles respondían al milisegundo. Jugar ya no era una pelea contra la máquina, era pura diversión. En 1985, Nintendo puso la vista en Estados Unidos, pero había un problema. La palabra videojuego era veneno para los comerciantes. Así que Nintendo no vendió una consola, vendió un sistema de entretenimiento. Mucha gente se pregunta por qué la Famicom japonesa era roja y blanca, con cables por todos lados, y la versión americana era una caja gris y robusta. No fue falta de creatividad, fue estrategia de guerra. En los 80s, la electrónica de lujo en Estados Unidos era gris o negra. Nintendo quería que la NES no pareciera un juguete que los niños dejarían tirado en el suelo, sino un componente electrónico serio que iba en el mueble principal de la casa, junto a la televisión. Incluso, la carga frontal del cartucho fue diseñada para imitar a las videocaseteras VHS. Todo era un truco psicológico. Querían que el usuario sintiera que estaba operando tecnología avanzada. Y para rematar el engaño, incluyeron a Rob, un robot que apenas servía para un par de juegos, pero que convenció a las jugueterías que estaban vendiendo un accesorio de robótica y no una de esas maquinitas que quebraron en el 83. Aún así, nadie quería arriesgarse a venderla. El fantasma de Atari seguía recorriendo los pasillos de las jugueterías, y el escepticismo era total. Pero Nintendo no se dio por vencida. Desembarcaron en Nueva York para la Navidad de 1985, dispuestos a dar una batalla por la atención. Enviaron a sus propios empleados a montar las exhibiciones personalmente, convenciendo a los padres uno por uno en el mismo suelo de las tiendas. Sin embargo, la verdadera guerra no se libraría en los estantes, sino dentro de la consola. Para asegurar que la historia de Atari no se repitiera, instalaron el chip 10 NES. No era solo una pieza de hardware, era un sistema de autenticación, cerradura y llave. El chip dentro de la consola buscaba constantemente su gemelo dentro del cartucho. Si el chip del juego no respondía con el código correcto, la consola se reiniciaba infinitamente, dejando al jugador con una pantalla parpadeante. Sin la autorización de Nintendo, ningún juego funcionaba. Era el filtro de calidad definitivo. Si querías que tu juego corriera en una NES, tenías que pasar por el escrutinio de la compañía y pagar por tus cartuchos oficiales. Menos basura, más confianza y sobre todo, el control total del mercado. Pero toda esta ingeniería, el marketing y el diseño gris no servirían de nada sin una razón para encender la máquina. Nintendo tenía un arma secreta que nadie vio venir. Un joven diseñador llamado Shigeru Miyamoto, él no estaba haciendo un juego más, estaba creando un mundo donde cada salto tenía una intención y donde el juego te enseñaba a jugar sin decirte una sola palabra. Miyamoto logró que un pequeño montón de píxeles rojos y azules se sintieran vivos. La NES no solo vendió juegos, recuperó la confianza de una industria que el mundo ya daba por muerta, pero la historia de cómo ese fontanero
se volvió más famoso que Mickey Mouse y cómo el nivel 1-1 cambió el diseño de niveles para siempre, es algo que merece su propio espacio. Porque a veces para salvar toda una industria no necesitas ser el primero, necesitas ser el que se atreve a hacerlo bien. Si te gusta la historia detrás de los videojuegos, suscríbete y activa la campanita para más contenido. Yo soy Jos y nos vemos en el próximo nivel.